Hola, este es el cuarto video acerca del tema tipos de muestreo probabilístico. Anteriormente ya hemos comentado acerca del muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio estratificado. En esta ocasión vamos a comentar acerca del muestreo aleatorio por conglomerados. En los tres casos anteriores, una característica común era o radicaba en la selección de unidades de análisis. Es decir, la unidad de muestreo era cada uno de los estudiantes. En el ejemplo que habíamos estado desarrollando, recordarán, se trataba de estudiantes de una sección de estadística. Cada una de las unidades de análisis. Esto era lo que se seleccionaba en los tres tipos de muestreo probabilísticos que ya hemos comentado. En el caso del muestreo aleatorio por conglomerados, ya existe una diferencia, pues lo que se seleccionará de manera aleatoria ya no serán unidades de análisis, sino más bien grupos o conjuntos de unidades de análisis, a los que precisamente se les denomina conglomerados. En el caso del muestreo aleatorio estratificado, recordarán que la población también se dividía en grupos a los que se le denominaba estratos, y que se caracterizaban porque estos estratos en su interior tenían un comportamiento más homogéneo, es decir, una menor variabilidad que la variabilidad a nivel de toda la población. En cambio, en el caso de los conglomerados, la variabilidad es similar a la variabilidad poblacional, es decir, se trata al interior de estos grupos llamados conglomerados de grupos más bien heterogéneos. Vamos a emplear el mismo ejemplo que hemos utilizado en los casos anteriores, el que se basa, lo recordarán ustedes, en un marco muestral en el que tenemos los datos de 30 estudiantes de un curso de estadística. Entonces, la tabla que acaban de apreciar muestra el marco muestral, la lista, la relación o la nómina de todos los estudiantes matriculados en una sección del curso de estadística. Me piden que, empleando una muestra aleatoria por conglomerados sin reposición de 6 estudiantes, estime el porcentaje de estudiantes de género femenino y la edad promedio de los estudiantes. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que saber es cómo se van a dividir las unidades de análisis en esta población para conformar estos grupos denominados conglomerados. Y para ello me indica el mismo enunciado que considere que los estudiantes están divididos en 10 conglomerados. Recordemos que la población está formada por 30 estudiantes. Y de acuerdo a este enunciado, cada 3 estudiantes formarán un conglomerado. Es decir, los primeros 3 estudiantes constituyen el primer conglomerado. Del estudiante 4 al estudiante 6 sería el segundo conglomerado. Del estudiante 7 al estudiante 9 sería el tercer conglomerado. Del estudiante 10 al estudiante 12 sería el cuarto conglomerado. Y así sucesivamente, cada 3 estudiantes será un conglomerado y por lo tanto del estudiante 28 hasta el estudiante 30 sería el último y décimo conglomerado. Entonces, en realidad estamos forzando un tanto el ejemplo para poder explicar. Lo primero que habría que afirmar es que los conglomerados no necesariamente deben ser del mismo tamaño. En este ejemplo, para propósitos prácticos, se ha considerado conglomerados del mismo tamaño. Generalmente ya existen ciertas agrupaciones a las que se les puede considerar como conglomerados. Por ejemplo, a nivel de una universidad, de todos los estudiantes universitarios de una universidad, los conglomerados podrían ser las secciones. Secciones que no necesariamente tienen la misma cantidad de estudiantes. En algunos casos podrían ser 40, en otros 30, en el otro 50. Es decir, no necesariamente los conglomerados están formados por la misma cantidad de estudiantes. En otras situaciones, los conglomerados podrían ser conjuntos habitacionales, es decir, edificios multifamiliares, que incluye cada uno de ellos a un conjunto de personas o habitantes de una localidad o de un distrito.
En otras situaciones, por ejemplo, podríamos estar hablando de centros educativos, donde los centros educativos contienen a los estudiantes, que serían las unidades de análisis. Y así por el estilo, podemos seguir mencionando un conjunto de situaciones donde las unidades de análisis se agrupan en ciertos, eh, llamémoslo así, agrupaciones denominadas conglomerados. Entonces, vamos a ver. Yo necesito una muestra de 6 estudiantes, pero quiero aplicar muestreo aleatorio por conglomerados. De acuerdo al enunciado, cada conglomerado está formado por 3 estudiantes. Por lo tanto, si cada conglomerado tiene 3 estudiantes y yo necesito 6 estudiantes en total, eso significa que requiero de 2 conglomerados. De los 10 que existen, debo elegir 2 conglomerados. Entonces el procedimiento, dado que el tamaño de la muestra es 6 estudiantes y que cada conglomerado está formado por 3 estudiantes, luego se requieren de 2 conglomerados. Entonces vamos a elegir de manera aleatoria 2 conglomerados de los 10 que existen en la población. Por lo tanto, como el muestreo me dicen que además es sin reposición, tendremos que efectuar como mínimo o por lo menos 2 veces la operación RAN numeral por 10, donde 10 representa el total de conglomerados de la población. Una vez que obtengamos ese número aleatorio, al redondearlo entero, tendremos ya el conglomerado seleccionado. Y una vez que tengamos ya al conglomerado seleccionado, pues tendremos a sus respectivas unidades de análisis, es decir, en nuestro ejemplo, estudiantes, respecto de los cuales anotaremos sus datos respecto de género y edad. Ejemplo, se supone que aleatoriamente se obtuvo el número 4.37 y el número 1.49, los mismos que al redondearlos a enteros nos dan como resultado 4 y 1 respectivamente. Entonces tenemos el cuarto conglomerado. Recordemos que los conglomerados van de 3 en 3. Entonces, los 3 primeros, del 1 al 3, primer conglomerado, del 4 al 6, segundo conglomerado, del 7 al 9, tercer conglomerado. Es decir, que el cuarto conglomerado estaría formado por los estudiantes 10, 11 y 12, cuyos géneros son respectivamente femenino, masculino, masculino, y cuyas edades son respectivamente 22, 20 y 21. De ese modo tenemos ya al cuarto conglomerado. Luego, el otro conglomerado que ha sido seleccionado fue el primero, es decir, el que está formado por los 3 primeros estudiantes, de género masculino, femenino y de edades 18, 20 y 18. Pues esto es lo que estamos anotando aquí. Los respectivos géneros y edades de los estudiantes del cuarto conglomerado, recuerden, eran los que están numerados del 10 al 12, y los del primer conglomerado, numerados del 1 al 3. De este modo ya tengo los 6 datos para cada variable, con lo que podemos proceder con la estimación puntual, tanto de la proporción en el caso del género como del promedio en el caso de la edad. Estimación puntual de la proporción. Éxitos. Aquí, si quiero estimar la cantidad o la proporción de estudiantes de género masculino, pues contamos cuántos datos tienen el valor masculino, son 3, eso sería éxito, entre el total del tamaño de la muestra, que es 6, y por lo tanto 3 sextos o 1 medio o 0.5 sería nuestra respuesta. Del mismo modo, si quisiéramos estimar para los de género femenino, que en esta ocasión sale exactamente el mismo resultado. Entonces se estima que la proporción de estudiantes de la sección que son de género femenino es 0.5. Para la estimación puntual de la media, procedemos a sumar los datos de los 6 estudiantes, de las edades de los 6 estudiantes de nuestra muestra. De este modo hallamos el estadístico media muestral. Esa suma nos da 119, al dividirlo entre 6, obtenemos un aproximado de 19.83. Recuerden que en la interpretación ustedes deciden con qué precisión desean dar la estimación. Y hablamos de precisión porque en este caso el resultado no ha sido exactamente entero, sino que ha tenido que ser redondeado.
Ustedes lo podrán redondear a un decimal, a dos decimales o incluso a enteros. Y de este modo diríamos que se estima que la edad promedio de los estudiantes de la sección es aproximadamente 20 años. No decimos que es 20 años porque no nos ha salido un resultado exacto. Decimos aproximadamente 20 años. Bueno, de este modo hemos concluido con el cuarto y último tipo de muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio por conglomerados, en el que a diferencia de los otros tipos de muestreo probabilístico, lo que se selecciona de manera aleatoria ya no son las unidades de análisis, sino más bien estos grupos de unidades de análisis denominados conglomerados. Espero que este video les sea útil y estaré atento a cualquier consulta o duda que tengan. Hasta una próxima ocasión.